8 al 11 vamos a leer en esta mañana. Y como siempre, hermano, puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en forma antifonal. Yo quiero escuchar su voz leyendo la palabra de Dios, mi hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Yo leo el versículo 8, ustedes siguen adelante. La palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Padre Santísimo, muchísimas gracias te damos esta mañana, Señor. En principio, Padre, para suplicar su misericordia, su perdón en nuestras vidas, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos esa naturaleza pecaminosa que lo ofende. Suplicamos, Padre, que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado, Señor, y nos haga dignos de estar delante de su presencia, Padre, esta mañana. Y ahora, cuando abrimos su palabra, bendito Dios, permite que ella nos pueda hablar, nos pueda animar, nos pueda fortalecer, Padre, nos pueda exhortar, bendito Dios. Y seas tú glorificado en todo esto, amado Señor. Te agradezco por cada hermano, por cada persona que está esta mañana con nosotros. Algunos están delicados, Padre, oramos para que en tu misericordia los puedas sanar también. Otros tienen temor aún de congregarse, Padre, oramos para que tú quites todo ello de sus corazones y que prontamente estemos juntos, Padre, honrándote a ti. Gracias te damos esta mañana, amado Dios, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tome asiento, hermano. ¿Cómo vencer el temor a la muerte? Es el tema que está involucrado en esta iglesia, que se les dirige esta carta a la iglesia de Esmirna. Miren, hermanos, Esmirna se caracteriza por haber sido una iglesia perseguida. La iglesia se desarrolló precisamente en el tiempo en que los emperadores romanos persiguieron a la iglesia ferozmente, junto con los judíos. En realidad querían desaparecer a la iglesia. Y se calcula que más de 12 millones de creyentes en aquel tiempo fueron muertos, de diversas maneras. Y ustedes han leído en la historia algo de eso, ¿no es cierto? Cuando en una película dicen los herejes, ¿ha escuchado eso? Esos herejes somos nosotros. Para el mundo somos herejes. Y esos herejes han sido quemados, han sido llevados a los circos para que los leones se los puedan comer, han sido torturados de la peor forma, han sido echados en aceite hirviendo, en una salvajada completa, hermanos, en aquel tiempo. ¿Todo por qué? Porque las personas no querían adorar al César. ¿Qué le parece? Esta es la iglesia de Esmirna, hermano. Y en ese tiempo la iglesia prevalecía. A veces uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, caramba, cuando la iglesia está en paz, no hay persecución, no hay absolutamente nada, pues los creyentes, felices todos, involucrados en el mundo, como que el mundo absorbe a la iglesia. Pero cuando hay persecución, hermano, cuando la vida del creyente está en peligro por causa del evangelio del Señor, allí se ve quién es realmente creyente y quién es de boca para afuera y nada más. ¿Sabe? Esmirna, hermanos, era una ciudad antigua. En realidad Esmirna fue destruida en el año 627 antes de Cristo, justo en el tiempo en que el imperio de Nabucodonosor se estaba levantando como un poderoso imperio mundial. En ese tiempo Esmirna fue destruida y permaneció así siglos, hasta que más adelante Alejandro Magno y otros reedificaron esa ciudad. Esmirna en cierta forma sabe lo que es morir
y lo que es resucitar en cierta forma. Por eso el Señor se presenta a la iglesia en una manera muy especial. Mira lo que dice el versículo 8 que estamos leyendo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así se presenta el Señor a esta iglesia, haciéndoles ver la resurrección propiamente, la importancia, el significado del tema de la resurrección. La ciudad de Esmirna, hermanos, era una ciudad preciosa, una ciudad hermosa en ese tiempo. Estaba edificada al norte de la ciudad de Éfeso, más o menos unos 55 kilómetros se separaba de esta ciudad. Tenía una calle especial que se llamaba la calle de Oro, y en esa calle, a uno y otro lado, había diversas esculturas de los emperadores romanos. Y estaban allí para que la gente que pasara por allí, hermano, rindiera pleitesía a cada estatua. Tenía que honrarle, tenía que decir salve César, ¿verdad? Y el que no lo hacía, simplemente era muerto. Era tomado preso, todas sus posesiones eran confiscadas, inmediatamente los llevaban ahí para que sean espectáculo de los circos o lo que sea, lo que se les ocurriera a los emperadores. Muchos cristianos, hermano, murieron en esa ciudad, justamente por negarse a adorar al César. Qué duro, ¿verdad? Es como que ahora alguien viene y te dice adora al Papa. ¿Ah? ¿Qué harías? Esmirna, hermano, tenía un puerto, y ese puerto era lo que lo mantenía con una riqueza fuerte. Esmirna en realidad era una era una ciudad con una riqueza bastante esplendorosa. Sin embargo, la iglesia en sí, hermano, era pobre. ¿Por qué? ¿Por qué era pobre? Porque sencillamente, hermano, cuando una persona confesaba su fe en Cristo, pues le botaban de sus trabajos, les confiscaban sus bienes e inmediatamente eran perseguidos. Ellos tenían que escapar, tenían que vivir ahí entre cuevas y tratar de ocultarse y todo esto. Y obviamente, sin trabajo viene pobreza, sin pobreza viene toda una desolación. La iglesia en sí, hermano, atravesaba situaciones bastante difíciles en ese aspecto. Ahora, Esmirna, el nombre Esmirna significa mirra. Y es curioso, en la palabra de Dios, hermano, todo tiene cierta concatenación y cierto sentido. Significa mirra. La mirra, hermanos, expedía un olor agradable, era un perfume exquisito. Pero para que llegue a expedir ese olor, tenía que ser machacada, tenía que ser molida, y recién salía ese olor. Es un cuadro perfecto de la iglesia Esmirna en ese tiempo, hermano. Los creyentes eran machacados, eran molidos literalmente, pero ellos delante del Señor, hermano, tenían olor agradable, que al Señor le agradaba. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Mira lo que dice, hermanos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? De manera que ese nombre, Esmirna, hermano, era muy apropiado para la iglesia, porque ellos expedían olor fragante delante de Dios, dado que sus vidas eran literalmente machacadas. Y ellos no negaban al Señor, hermano. Estaban allí dispuestos a sufrir cualquier circunstancia, firmes en su fe. Difícil, ¿verdad? No es nada fácil, hermano. Ahora alguien te dice algo malo, te insulta, te bota tu trabajo por tu cristianismo. ¿Así es? No hay nada de eso. Ahora ser cristiano es la cosa más fácil del mundo. Todo el mundo es cristiano evangélico, inclusive muchos. Lastimosamente, muchos solamente pura apariencia, hermano.
Otra vez digo, si hubiera persecución, ahí conoceríamos realmente quiénes se mantendrían firmes delante del Señor. Mire cómo se presenta el Señor, hermano. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hemos dicho la semana pasada que el ángel representa al que está dirigiendo la iglesia, en este caso, al pastor, al que está al frente. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué manera de presentarse el Señor, hermano? Hacer notar a los creyentes que en ese momento estaban pasando situaciones difíciles, estaba siendo martirizada. El Señor le dice que Él es el que estuvo muerto y vivió, ¿no? El primero y el último. Todo eso nos hace ver, hermano, la deidad del Señor Jesucristo, obviamente. Después, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Qué precioso también, hermano, que el Señor conoce cada cosa que nosotros hacemos. ¿El Señor conocerá lo que hacemos en esta iglesia o no? ¿O estar al margen? Como es gracia y paz y está en el tambo, no lo conozco mucho. O algo así. ¿Ah? El Señor, hermano, conoce cada cosa. Cuando dice conozco tus obras, se refiere al trabajo que hace la iglesia en el favor del Evangelio. El trabajo en Cristo, básicamente. Por eso yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sabe cada problema, cada situación difícil que el creyente atraviesa. ¿Cuántos han pasado el COVID en este tiempo? Si no lo ha pasado, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Si lo ha pasado, usted ha visto la misericordia del Señor. ¿Habrá conocido el Señor que estás pasando por esta situación? Claro que sí. Por supuesto que sí. El Señor conoce todo. ¿Qué más dice? Mire lo que dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Miren, otra vez, Esmirna era una ciudad rica, pero la iglesia era pobre. Y hemos explicado por qué. Pero mire cómo le dice el Señor. Pero tú eres rico. Y uno dice, no, ¿cómo es posible? ¿No? Una situación tan difícil donde no tenían la gente ni siquiera para comer, en una situación de desesperanza, de pobreza material, económica. El Señor dice, pero tú eres rico. Interesante, hermano. El Señor sabe que esta iglesia, que era pobre en el aspecto material, sin embargo, hermano, era rica en bienes espirituales. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que debemos ser tesoros, ¿dónde? En el cielo, dice, ¿verdad? Todo ese trabajo que la iglesia hacía para la obra del Señor, hermano, eran tesoros que estaban ahí en los cielos. Por eso le dice, pero tú eres rico. Esta iglesia era fuerte en bienes espirituales, básicamente. Era fuerte en fe, en paciencia, en fidelidad. Era fuerte en gozo, en paz, en felicidad delante del Señor. A pesar de que había toda esa circunstancia tan difícil de persecución, todavía en el corazón del creyente, hermano, había ese gozo como fruto del Espíritu Santo. Esta mañana yo quiero que usted medite en esto, hermano. Tiempos fáciles, tiempos difíciles, pero le digo algo, el creyente, no importa lo que pueda suceder, hermano, si estamos viviendo en un tiempo de tranquilidad, de solaz, si usted tiene la libertad de predicar el Evangelio, de hablar a otras personas de Cristo y nadie le tira piedra, nadie le está maltratando por eso, amén, hermano, agradezca al Señor y siga adelante en ese propósito. Dios, hermano, tiene formas cómo hacer despertar su iglesia. Y esperamos que la iglesia no esté dormida, hermano. Le cuento algo, miren, en la iglesia de Esmirna había un pastor, se llamaba Policarpo. Él era ya un pastor anciano, tenía 86 años. El emperador lo agarró, lo llevó a rastras por toda la calle y lo puso después en una estaca, puso leña alrededor para quemarlo vivo. Y el emperador le dijo, ¿sabes? Es tu última oportunidad. Niega a tu Cristo, adora a tu rey, al emperador, y todo esto pasa al olvido, vives una vida tranquila lo que te resta. Policarpo, hermano, simplemente le respondió, 86 años que le sirvo a mi Señor, a mi Jesús,
y nunca me ha fallado. ¿Por qué le voy a negar ahora? Qué interesante, ¿no? ¿Qué razón habría para negarlo? El emperador se rayó, como se dice vulgarmente, y lo quemó vivo, hermano. Y ese mismo día, más de 1000 creyentes fueron muertos también. Y por la noche, otros tantos fueron muertos también. La persecución atroz, hermano. Como dije hace un momento, se calcula que en ese tiempo más de 12 millones de creyentes murieron firmes en su fe. De manera que a pesar de la terrible persecución, hermano, los creyentes de Esmirna eran pues fieles hasta la muerte. Ellos no tenían ese temor de morir. Qué tremendo, hermano. Ellos estaban seguros que sus vidas estaban en Cristo, estaban escondidas en Cristo. Y a pesar de que eran golpeados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a los leones, torturados de la peor forma, hermano, ellos despidieron pues esa fragancia agradable delante del Señor. Porque realmente el Señor les sostenía, les dijo, sean fieles hasta la muerte. La pregunta es, ¿nos dirá lo mismo el Señor o no? Sean fieles hasta la muerte. ¿Nos dirá lo mismo, hermano? Viene el COVID a tu alrededor, se están muriendo un montón. ¿Y tú qué tienes que hacer? Permanecer fiel, ¿hasta cuándo? Hasta que te toque, pues. Al final, hermano, todos vamos a pasar de este mundo. Pero el Señor quiere que nos mantengamos fieles hasta la muerte. El Señor promete dar la corona de vida a los que son vencedores. Les dice que no van a sufrir daño de la segunda muerte. A eso sí se debe temer, hermano. A la segunda muerte, esa separación total del hombre con Dios. Pero el Señor lo que nos pide es ser fiel hasta la muerte. Yo digo algo, hermano, muchos creyentes aún tienen temor pues a la muerte, ¿no? Piensan que eso es lo peor que nos podría pasar, lo último que nos podría pasar. Pero ¿sabe? El creyente, hermano, debe saber que su vida está escondida en el Señor. Mira lo que dice el Salmo 116:15. ¿Qué dice, hermano? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, el Señor, hermano, se contenta cuando un creyente se muere. ¿Qué le parece eso? ¿Por qué será? Porque finalmente, hermano, la muerte para un creyente es como un dormir en el Señor y va a despertar delante del Señor en vida plena. Hoy en día vivimos, hermano, como en nebulosidad, pero en el Señor, hermano, vamos a estar en vida plena. El apóstol Pablo tenía esa convicción. Él no tenía temor a la muerte ni nada de esto, hermano. Él estaba seguro a dónde se iba después de esta vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire cómo habla Pablo, hermano. El vivir es Cristo, o sea, si Él está en este mundo todavía viviendo, lo hace para servir al Señor. En todo momento, en todo tiempo. La razón de vivir del apóstol Pablo, hermano, era Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, ganancia. Es lo mejor que le podía pasar. El morir es ganancia, dice. Y después él tiene problemas, ¿no? Dice, si me quedo, puedo predicar el evangelio. Pero si me voy, ¿quién les va a predicar? Esa es su duda aquí. Mira lo que es el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, él quiere quedarse, ¿para qué? Para seguir predicando la palabra, para seguir fundando iglesias, para seguir fortaleciendo a los creyentes. Para eso quiere quedarse. Por eso no sé qué escoger. ¿Me quedo para eso o me voy? Y dice el versículo, mire, hermano, porque de ambas cosas, el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren esa convicción de este hombre, hermano.
del apóstol Pablo. De manera que si usted tiene temor a morir, hermano, obviamente, aférrese al Señor. Confía en sus promesas. Agarre la palabra de Dios y métase a ella, hermano. Dios es quien puede quitar ese temor en nuestros corazones. Yo no sé qué puede pasar si alguien viene y nos pone una pistola en la cabeza, hermano. Yo no sé. En lo personal no lo sé, hermano. Confío en la misericordia de Dios para que en ese momento nos dé la fortaleza de mantenernos firmes, simplemente. Es misericordia de Dios, hermano. Quiero leerles una carta, hermano. Una carta que lo escribió un joven. Esta carta es una sincera, conmovedora carta que escribe un joven holandés de 22 años. Miren, momentos antes de que él y sus 3 compañeros fueran fusilados por un pelotón alemán. Su crimen, ¿cuál fue su crimen? Hermano, era haberse escapado de Holanda intentando juntarse a las fuerzas holandesas de Gran Bretaña. Ese era su crimen, o sea, habían escapado de Holanda y querían juntarse a un ejército. Ese era todo su crimen. Y por eso los habían sentenciado a muerte, a ser fusilados. Les leo la carta, hermano, mira lo que dice. Esta carta está dirigida a su familia. Dice: querido padre, me es difícil escribirte esta carta, pero tengo que decirte que el tribunal militar ha pronunciado sentencia de muerte sobre nosotros. Lee esta carta varias veces y entonces dilo cuidadosamente a mamá. Cuando se escribió el 14 de febrero ya habíamos sido condenados a muerte, pero no te lo dije porque teníamos la esperanza de una petición de indulto elevada a París, la cual fue denegada. Confiábamos tanto que tendría buen resultado, pues nuestro caso no era después de todo un crimen. Un poco de tiempo y a las 5 de la madrugada será la hora. Pero no es tan terrible, no tengo miedo. Tengo una firme convicción de que puedo mirar adelante a una muerte en Cristo. Después de todo será solo un momento y luego estaré con Dios. Allí no habrá miserias ni tristezas como en esta tierra. ¿Es esto un paso horrible? Por el contrario, es la hermosura de estar sostenido por Dios. El Señor nos ha dicho que Él no abandonará a los suyos. Siento cerca su presencia y estoy preparado para morir. Espero que esto será para ti un consuelo. Conozco bien cuán lamentable es, pues somos aún tan jóvenes. Pero Dios sabe que nuestra causa era justa. Pienso que es mucho peor para vosotros que para mí, porque yo sé que he confesado todos mis pecados al Señor y que soy suyo enteramente. Por tanto, no estés triste, papá, sino confía en Dios y ora para ser fuerte. Madre, querida madre, déjame darte un abrazo. Perdóname cualquier falta que te haya hecho. No llores, amada madre, ten buen ánimo. Todavía tienes otros niños. Yo sé que volveré a verte. Recibe el último cariñoso beso de tu hijo que es. Padre, perdóname también. Sé fuerte en la fe que yo sé que tienes, así como mi madre. No llores, sino da gracias a Dios porque hemos podido tener la certeza de su gracia. Mis compañeros os saludan a todos. Sed fuertes y pedid a Dios fortaleza de ánimo. Confiad en Él y Él hará que todas las cosas os ayuden a bien. Saludad a todos de nuestra parte. Sed buenos, padre y madre, y besos a mis hermanos. Mis sinceras gracias a todos los que han hecho algo por mí. Nosotros estamos muy animados. Estadlo vosotros igual. Ellos solo podrán quitarnos nuestros cuerpos. Nuestras almas están en las manos de Dios. Padres, me marcho hacia allí hasta volvernos a ver en aquella mansión que será mucho más feliz. El Señor os bendiga a todos. No guardéis ningún rencor. Yo muero sin aborrecer a nadie. Dejad que Dios dirija todas las cosas. Vuestro que es. ¿Qué le parece esta carta, hermano? Uno diría, increíble, ¿verdad? Pero en el fondo, hermano, así muere un cristiano, con una convicción completa de que su cuerpo solamente es ese tabernáculo que se va a deshacer y va a cumplir la ley de Dios. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero él, hermano, va a estar en la presencia de Dios con toda seguridad. En verdad, hermano, así murieron
tantos y tantos mártires, antes incluso que la iglesia Esmirna estuviera presente, hermano. Muchísimos murieron firmes en su fe. De manera que no importa lo que venga, hermano. ¿Quién sabe lo que va a venir hacia adelante? Pero a través de la iglesia de Esmirna, hermano, aprendemos que es importante mantenerse firme. Ahora, le digo algo más, hermano. Quien nos va a quitar ese temor es el Señor. Solamente Él. El apóstol Pablo, hermano, aprendió a morir diariamente. Esto es importante, hermano. Quiero que escuche esto. Miren, el apóstol Pablo resolvió ese problema del temor a la muerte de una manera que nosotros debemos imitar. En primer lugar, hermano, él aprendió a morir a sí mismo cada día. Mira lo que dice 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Las personas, hermano, tienen temor a la muerte, no solamente porque ignoran lo que hay después de ello, sino también, hermano, porque se creen con derecho a vivir un tiempo más. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo estaba muerto en el Señor cada día. De manera que a él no le afectaba si hoy día se iba a la presencia del Señor, hermano. No le afectaba para nada, porque cada día él estaba muriendo. ¿Cuál es la solución entonces para vencer el temor a la muerte, hermano? Primero, orar al Señor y poner nuestra vida en su altar. Escucha esto, hermano. Poner nuestra vida en su altar como un sacrificio y morir allí a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros gustos. Dejar que el Señor sea quien realmente controle todo. Decirle, Señor, soy. ¿Te das cuenta, hermano? Qué preciosa es la palabra del Señor. Nos hace notar que realmente en Cristo ya estamos muertos, hermano. Y nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo se manifestará el Señor? Cuando venga, ¿no es cierto? Su segunda venida. Allí se va a manifestar, hermano, y tu vida se va a manifestar plenamente en Cristo. Esta mañana, hermano, yo quiero poner en su corazón la certeza que perteneces a Dios. Si tú tienes dudas, si tú no estás seguro de haber aceptado a Cristo en tu corazón un día, si tú tienes temor de la muerte, si tú todavía estás ahí con preguntas y con dudas de esto, no sabes si eres salvo o no, no sabes si te mueres, a dónde te vas a ir, esta mañana yo te invito en el nombre de Cristo que puedas meditar seriamente en esto y puedas aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. No es religión. Muchas veces pensamos que porque pertenecemos a una iglesia, porque tenemos una religión, ya estamos bien delante de Dios. Y mentira. Ninguna religión te va a salvar. Ningún rito religioso que hagas te va a salvar. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta mañana yo te invito que puedas tomar una decisión firme delante de Dios. Si aún no eres salvo, acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio. Y el Señor será misericordioso contigo. Y dice la Biblia que cuando tú te acercas a Él, Él no te echa fuera y te pasa de muerte a vida. Seamos victoriosos, hermano. Seamos victoriosos frente a la frialdad, seamos victoriosos frente al temor a la muerte. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Nos muestras que en verdad vivimos en un mundo difícil. En muchos lugares hay persecución para la iglesia. Y hemos visto la iglesia de Esmirna, Señor, una iglesia que ha padecido tanto. Millones de personas, hijos tuyos, han sido muertos en este mundo. Pero tú, bendito Dios,
nos animas, nos haces ver, Señor, que nuestras vidas están escondidas en ti, Señor, que en realidad debemos estar muertos ya a nuestro yo en este mundo. Te rogamos, Padre Santo, que nos dé sabiduría para poder acatar todo esto, que podamos tener la certeza, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, y que en tu misericordia, Señor, tú nos fortalezcas ante cualquier circunstancia en este mundo, Padre. Todos están orando, están con los ojos cerrados. Por favor, nadie lo ve. Yo quiero invitar esta mañana. Quizás alguna persona nos está esta mañana visitando. Quizás alguna persona que ya ha venido y ya tiempo quizás y no tiene aún la convicción de su salvación. Esta mañana yo te invito en nombre de Jesucristo. Si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que sin Cristo estás perdido realmente, y le quieres decir, Señor, perdona mis pecados, yo creo en ti, Señor, creo en tu evangelio, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario en mi lugar, yo quiero agradecerte por esto y quiero aceptarte en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Si en esta mañana quisieras hacer esta oración, levanta tu mano, quiero ayudarte, orando por ti. ¿Alguno? Hay una mano levantada atrás, gracias. ¿Alguno más quiere tomar esta decisión trascendental en su vida? Y también quizás, hermano, esta mañana tú le quieres decir al Señor, Señor, fortaléceme. Tengo temor a la muerte. Tengo temor a circunstancias que atravieso. Tengo temor a la pobreza material. Señor, perdóname, pero quiero aferrarme a tu palabra. Y quiero realmente, Señor, tener mi vida escondida en ti, Padre. Y quiero aprender a morir cada día a mi yo. Si alguno quiere orar así, levanta tu mano, hermano. Vamos a orar juntos. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga allá atrás también. Que Dios le bendiga. Gracias, gracias. Gracias, Padre Celestial. Tú eres quien obra, Señor, en nuestros corazones. Tú eres, Señor, quien convence de pecado, justicia y juicio en tu inmensa misericordia, y te estamos muy agradecidos por ello, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en cada vida. Te agradecemos por cada mano levantada, Señor. Gracias esta mañana te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos el día de hoy. Si este mensaje edificó tu vida, no dejes de visitarnos en nuestro local y en las redes sociales.